Bien, pasemos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 me muestra este circuito, ¿no? Me indica o me dice que en este circuito debemos hallar lo que es la corriente, lo que es este valor G, ¿no? Me dice cuánto tendrá que valer G con tal de que la condición es, con tal de que la resistencia equivalente entre X y Y sea igual a 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe valer G para cumplir esa condición, ¿no? Ahora bien, la solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que basar directamente en lo que es la condición, ¿no? En este caso, la condición que es, el dato que nos da es esto de acá. La resistencia equivalente tiene que valer 5 ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos que la resistencia equivalente es la misma. La resistencia equivalente de Norton es la misma que la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, no hay por qué enredarse aquí, por qué complicarse. En ambos métodos, en ambos teoremas, el método del cálculo de la resistencia es la misma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar circuito muerto, ¿ok? Bueno, entonces, como la condición está en la resistencia equivalente, nos vamos a la forma de calcular esa resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? La resistencia equivalente se calcula mediante lo que es el circuito muerto, ¿no? Hacemos circuito muerto en nuestro ejercicio, cortocircuitando lo que era la fuente de alimentación, ¿no? La fuente de tensión. Si iba a ser fuente de corriente, iba a ser circuito abierto, ¿no? Entonces, anulamos todas las fuentes, el circuito me quedaría de esta forma, ¿no? A comparación del otro, se anula esta fuente de alimentación, se vuelve un cortocircuito y me quedaría tal y como les he mostrado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Tenemos que seguir el mismo camino, es decir, tal y como solemos hacer, ¿no? La única diferencia acá va a ser, en este caso, que tenemos una incógnita. La incógnita, lo normal suele ser que tenemos el circuito con todos los datos y lo que teníamos que hallar, o nuestra incógnita era R sub 0, ¿no? No sabemos cuánto es. Pero acá lo único que pasa es que es al revés. Nuestro dato es la resistencia equivalente, ¿no? Y nuestra incógnita es una parte del circuito, que en este caso es G, ¿no? Entonces, el método es el mismo, no cambia nada. Lo único que cambia es el enfoque. Hacemos lo que sabemos, ¿no? Hacemos el circuito muerto y como tenemos fuentes dependientes, utilizamos el artificio de inyectar con una fuente independiente, ¿no? Ya sea de tensión o de corriente. Ahora, ojo, de acá a acá hay una diferencia, ¿no? En cuanto a estos dos circuitos, es esto de acá, ¿no? Toda esta parte, ¿no? He hecho una transformación de fuentes. Ojo, en la transformación de fuentes, para hacerlo, esto es con el fin de hacer un circuito más simple, ¿no? Entonces, tienen que hacer la transformación bien si quieren hacer. Si no quieren meterse con las transformaciones o reducciones de redes, entonces directamente en este circuito aplican lo que es el método de mallas o de nodos, ¿no? Inyectando obviamente la fuente de alimentación. ¿Está bien? Entonces, si no quieren complicarse, entonces directamente optan por eso. En este caso, ¿qué he hecho? He transformado esto. Entonces, su equivalente es una resistencia en serie con su fuente de tensión. Bien, tenemos que respetar el sentido, ¿no? Si la corriente va en este sentido hacia arriba, su tensión sería menos más, ¿no? Es decir, menos a este nodo y más a este otro nodo, ¿no? Entonces, acá tiene el mismo sentido, sus signos, menos hacia este nodo y más hacia el nodo superior, ¿no? Se mete la resistencia en serie con la fuente, ¿no? Es lo único que cambia. Entonces, haciendo esta transformación, simplemente me queda un circuito con dos mallitas, ¿no? Es sencillo de resolver. Entonces continuamos. Por mallas. Me planteo el diagrama de árbol, este diagrama, y ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente, ¿no? Indicar lo que son el valor
B1, escribir su ecuación, que es igual. Entonces, viendo la posición de B1 se encuentra en esta rama, ¿no? Más menos. Es una resistencia, por lo tanto, el voltaje es igual a la corriente de más hacia menos positiva, ¿no? Y 2 también va de más a menos, entonces también es positiva. Entonces, voltaje es igual a resistencia multiplicado por corriente. Por lo tanto, B1 sería igual a su resistencia, que es 10 ohmios, multiplicado por la corriente, que sería la suma de estos dos, ¿no? Eso va a ser mi ecuación número B, ecuación beta lo he nombrado, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero aclarar es esta ecuación de acá. Bueno, resumiendo básicamente con el artificio, nosotros para hallar el equivalente entre estos dos puntos, básicamente tenemos que hallar la corriente de esta fuente, ¿no? Es lo que normalmente hacemos. Y luego aplicamos ley de Ohm. Entonces, ¿cuál sería esa ley de Ohm? Sería R sub 0 va a ser igual a el voltaje de esa fuente, que es 1 voltio, lo dividimos entre la corriente que nos hayamos dado, ¿no? En este caso es I2. Entonces, simplemente es lo que conocemos, ¿no? R sub 0 va a ser igual a 1 sobre I2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? A ver, escribamos lo que es las ecuaciones de malla, tal y como lo solemos hacer, ¿no? Aquí no cambia nada. Escribimos todo normal. Ya tenemos las mallas planteadas. Escribimos primeramente de la corriente de malla I1, ¿no? De esta corriente. Sumamos todas sus resistencias, me da esto. Luego, ¿qué es lo que hago? Resistencias compartidas, ¿no? I1 con I2 comparte esta rama, cuya resistencia es 10, entonces 10 veces I2 tiene el mismo sentido. Todo igual a sumatoria de fuentes de tensión. En esta malla I1 tenemos esta fuente de tensión, ¿no? 10G por V1, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión en el otro miembro, 10 veces G por V1, que sería el valor de esa fuente de tensión que hemos transformado, ¿no? Entonces, reemplazando lo que es V1, que es igual a todo esto, reemplazamos en la ecuación y obtenemos que todo es igual a 10G por el valor de V1, ¿no? Que es todo esto. Entonces, desarrollamos la ecuación algebraicamente y obtenemos y llegamos a esto de acá, ¿no? Donde tenemos la corriente I1 factorizada y la corriente I2 factorizada, ¿no? Entonces la nombramos como ecuación 1 y pasamos a lo que es la corriente I2. En la corriente I2 hacemos lo mismo. En I2 no tenemos ninguna fuente de corriente, por lo tanto escribimos la ecuación de malla normal, ¿no? Escribiendo la ecuación de malla normal sería 10 veces I1 más 10 veces I2 igual a fuentes de tensión, en este caso la fuente de tensión de 1 voltio, ¿no? Para esta malla. La nombramos ecuación 2. Ok, entonces llegados a este punto ya tenemos ya tenemos las dos ecuaciones de malla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Cuando ya me planteo mis dos ecuaciones de malla, ustedes saben, ¿no? Lo normal sería resolver el circuito de 2x2 y hallar los valores de I1 e I2, ¿no? Tenemos que hallar esos valores. Eso es lo normal, pero ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que tenemos una incógnita dentro de nuestras ecuaciones, ¿no? Que es G. Es decir, tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, I1, I2 y G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si bien necesitamos, bueno, para hallar la R equivalente I2, lo que voy a hacer o lo que les recomiendo siempre hacer cuando tengan este tipo de ejercicios es que este valor, en este caso es una corriente, ¿no? Lo que vamos a hacer es que la corriente I2 lo vamos a poner en función de la incógnita G, ¿no? En este caso de la incógnita que me pide hallar, ¿no? En este caso me pide hallar G, ¿no? Me pide hallar lo que es el valor de ese número G. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. I2 lo vamos a poner en función de G para que nuestra resistencia R sub 0, si I2 está en función de G, nuestra R sub 0, por lo tanto, también va a ser función de G al final, ¿no? Reemplazando su valor.
Bueno, si aplicamos la condición R sub 0 va a estar en función de G, y esta R sub 0, como nos ha dicho el dato que tiene que ser igual a 5 ohmios, entonces vamos a tener esta función dependiente solamente de G igual a el valor que tenemos que obtener, ¿no? Que en este caso es 5. Entonces, al final simplemente va a ser despejar G de esta ecuación, despejamos G y obtenemos cuánto va a valer. Y listo, esa sería la solución. Entonces, todo lo demás, una vez espero que haya quedado claro esto, lo único que restaría sería hacer lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, veo, ¿no? Cómo poner o cómo lograr eso. Es decir, este sistema de 2 por 2 lo tengo, de este sistema de 2 por 2 lo único que tengo que obtener es I2, ¿no? Y ponerlo en función de lo que es G. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, si solamente me interesa dos de las dos ecuaciones, elimino una de las corrientes, ¿no? ¿Qué corriente no me importa? No me importa la corriente I1. Entonces, puedo eliminar I1 de las ecuaciones. Entonces, ¿de cuál tendría que despejar? De cualquiera. ¿Cuál es más fácil? En este caso es más fácil despejar de la ecuación 2, ¿no? Entonces, despejo, digo, de la ecuación 2. De la ecuación 2 despejo lo que es I1. Entonces, despejando me quedaría esta expresión. Entonces, esta expresión lo reemplazo en la ecuación 1, ¿no? Para eliminar lo que es la corriente I1. Entonces, reemplazando, recordemos que era 30, ¿verdad? La ecuación 1 era 30 menos 100 G por I1, ¿no? En vez de I1 ponemos lo que es la corriente, el equivalente a la corriente I1, ¿no? Que va a estar en función de I2. Entonces reemplazamos este equivalente en vez de I1, ¿verdad? Y desarrollamos todo lo demás tal y como estaba. Entonces la ecuación me quedaría de esta forma, ¿no? De esta forma. ¿Qué es lo que tengo acá al final? Simplemente tengo una ecuación con I2 y G, ¿no? Las expresiones de G. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que les dije. Tenemos que despejar I2 y ponerlo en función de G. Hacemos eso. Entonces, desarrollamos la ecuación. De acá veo que puedo simplificar o factorizar lo que es el factor 10. Entonces, lo saco del paréntesis y obtengo 10 por paréntesis 30 menos 10G, ¿no? Entonces, esta factorización lo elimino con el denominador de esto. Y lo que me queda simplemente va a ser esto, ¿no? Luego de eso, desarrollo, ¿no? La multiplicación de estos dos factores. Entonces, lo multiplico. Multiplicando obtendría lo que es todo esto, ¿no? Todo esto. Bueno, esto sería de estos dos paréntesis, ¿no? Sus productos. Después de eso desarrollo también esto de acá, obteniendo todas estas expresiones y igual a 0, ¿no? Por último, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, bueno, agarrando términos comunes, factorizando, eliminando estos dos, me quedaría lo que es esta ecuación, ¿no? Menos 20i2 más 3 menos 10g igual a 0. ¿Qué hago? Despejo de ahí, lo que es I2, ¿no? I2 va a ser igual a 3 menos 10g sobre 20. Entonces, una vez obtenido lo que queríamos, I2 en función de g, lo que hacemos a continuación es reemplazar, ¿no? A esta ecuación lo pongo como 1 romano y digo, ¿no? 1 romano en mi ecuación alfa. Mi ecuación alfa, recordemos que es esto, ¿no? R sub 0 es 1 sobre I2, o resistencia equivalente es la fuente, el valor de la fuente entre la corriente, ¿no? Entre su corriente. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos ese valor en esa ecuación. Nos quedaría 1 sobre 3 menos 10g sobre 20. Extremos y medios me quedaría esta expresión que es igual a la resistencia equivalente. Entonces, como la resistencia equivalente, ahora sí pasamos a lo que dijimos, ¿no? La parte final. La resistencia equivalente me pide que sea 5 ohmios, entonces
agarro, ¿no?, mi expresión algebraica, la que he hallado en función de g, y la tengo que igualar al valor que me pide, ¿no? En este caso me dice 5 ohmios, ¿no? Entonces, simplemente tengo una ecuación con una incógnita, ¿no? Mi incógnita es g. Por lo tanto, simplemente es despeje, álgebra, ¿no? Al final obtengo que g es igual a menos 1 sobre 10. Entonces, como g es igual a menos 10, comprobamos, no hacemos una verificación para saber si no hemos hecho algo mal. Entonces, reemplazamos, ¿no?, en nuestra... Bueno, hay dos formas de verificar este valor, ¿ya? Una es reemplazar en nuestra expresión, ¿no?, en esta de acá, en esta que hemos encontrado, ¿no?, en esta de acá, o esta de acá, que es su expresión más corta. Reemplazamos el valor de g y verificamos que nos sale 5, ¿no? Esta es una verificación rápida, ¿no? Simplemente nos va a servir para ver que no hayamos cometido errores a partir de este paso de acá, ¿no? A partir de este paso, que era todo el despeje. Pero ¿cómo saber si no hemos cometido errores desde acá, ¿no?, desde el principio? Es decir, desde el método de solución. ¿Cómo hacer eso? Fácil. Nos vamos a lo que es el circuito original, que es lo que tengo que hacer. Como ya conozco el valor de g, reemplazo, bueno, meto el artificio, ¿no?, que hemos dicho, 1 voltio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver el circuito, ¿no? Con el valor de g sabemos que, o bueno, hemos obtenido que esto es menos 1 sobre 10, ¿no? Resolvemos este circuito y la resistencia equivalente nos tiene que dar, ¿cuánto? 5, ¿no? Pueden verificarlo, yo estoy seguro que nos va a dar 5. Ahora bien, aquí acabaría el ejercicio, ¿no? Obtenemos el valor, este valor obtenemos, bueno, solamente esto, ¿no? Obtenemos ese valor y ya está. Pero puede que el ingeniero, ojo con esto, puede que el ingeniero les ponga un pequeño pasito extra más, ¿no? Les diga hallar el valor g y indicar qué unidad tendría que tener este valor g, ¿no? Entonces, para lo que es la unidad, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Una vez hallado este valor, nos enfocamos directamente en esto de acá. Ojo, no en la transformación, ¿no?, sino que en el circuito original, en este circuito original, en donde no hemos hecho ninguna transformación de fuentes, ¿no?, en esto de acá. Nos fijamos o nos enfocamos en la fuente, ¿no?, en la fuente original. ¿Cómo determinamos la unidad? Primeramente que nada, vemos que la fuente, en este caso, es una fuente de corriente, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la unidad de la fuente de corriente? Tiene que ser amperios, ¿no? Al final, cualquier valor que nos dé esta expresión nos tiene que salir en amperios. Entonces, ahora sí, una vez reconocido esto, la unidad final tiene que ser amperios, nos fijamos, ¿no? Nos fijamos a esta multiplicación. Por una parte tenemos B1. B1 es un voltaje, cuya unidad es voltios, ¿no? La unidad de voltaje es voltios, todos sabemos eso, ¿verdad? B1 es unidades voltios. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿qué unidad va a tener G? ¿No? ¿Qué unidad va a tener esa G? ¿Qué unidad va a ser esa? Va a ser voltaje, tiene que ser amperios, tiene que ser ohmios, tiene que ser... ¿O qué va a ser? A ver, analicemos. Bueno, básicamente, corriente o amperios, ¿a qué es igual? Recordemos esto. Es igual a voltios sobre ohmios, ¿no? Es voltios sobre ohmios. Entonces, básicamente, con esto, ¿qué quiero decir? Quizá ya muchos se hayan dado cuenta. ¿A qué unidad tiene que tener G? A ver, pongámoslo esto en orden.
voltios sería esto de acá, ¿no? Ya tenemos lo que es voltaje, voltios. Normal. Entonces, lo que restaría, podemos ponerlo de otra forma, ¿no? Lo otro que necesitamos una división de ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo lo pongo así, ¿no? Voltios multiplicado por 1 sobre ohmio, ¿verdad? Entonces, esta unidad la conocemos, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué unidad es? Es Siemens, ¿no? Siemens. O mho, ¿no? No sé cómo quieran llamarlo. Puede ser mho, es decir, lo inverso a ohmios, mho. Esto, ¿no? Mho. O Siemens, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Entonces, respuesta. A ver, voy a borrar todo esto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué unidad tiene que ser, por lo tanto? Debería de ser Siemens, ¿no? Conclusión. G tiene que tener una unidad 1 sobre ohmio o Siemens o si no mho, ¿no? Cualquiera de esos tres. 1 sobre ohmio que va a estar multiplicado por V1, ¿no? V1 que va a tener como unidad el voltio. El resultado de esta multiplicación en las unidades nos va a salir voltaje sobre ohmio, que es lo mismo que amperio, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta si es que les pregunto eso más, ¿no? La unidad de G, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro. G tiene que valer menos 1 sobre 10 y su unidad tiene que ser 1 sobre ohmios, ¿no? O mho o Siemens, como les dije. Ahora, no se preocupen por el signo, ¿no? Puede ser negativo, ¿está bien? No pasa nada. Incluso G en algunas ocasiones les puede salir imaginario, es decir, un número imaginario, J, ¿qué tal? J menos 1 sobre 10 quizá, ¿no? Entonces, también puede ser, ¿está bien? Puede ser cualquier número con tal de que cumplamos la condición, ¿no? La condición es que hallar G para que valga 5 ohmios. ¿Está bien? Ok.